Bien, buenas tardes de nuevo. En este tutorial crearemos una tabla dinámica. ¿Cuál es el primer paso? Bien, como ya tenemos creada nuestra tabla productos, pues abriremos nuestra tabla productos. Cerramos este cuadro. Bien, tenemos en la hoja 1 nuestra tabla producto. Es importante que nosotros coloquemos el nombre a esta tabla o lista de datos, productos, que es nuestra tabla original. Bien, y a continuación lo que haremos será crear una tabla dinámica. Vamos entonces a nuestra pestaña insertar y tenemos varias opciones. En el caso nuestro que ya tenemos creada una tabla, si ustedes se fijan, nos aparece, esa opción nos aparece inhabilitada. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos creada nuestra tabla. Entonces, tenemos esta, que es la opción tabla dinámica. Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Vamos a dar clic ahí y nos aparece un cuadro en el cual tenemos la opción nosotros, y si ustedes observan en la pantalla, nos aparece automáticamente seleccionado toda la tabla que ya nosotros queremos crear, ¿no? Como tabla dinámica. Entonces vamos a dar, fíjense bien, aquí tenemos otra opción que será esta, por ejemplo, donde nosotros podemos seleccionar manualmente el rango o tabla del cual nosotros queremos crear una tabla dinámica. En nuestro caso vamos a seleccionar esta opción, ¿verdad? La que nos aparece ahí, para poder nosotros seleccionar completamente la tabla, incluyendo cada uno de los encabezados: producto, país, estado, ciudad y ventas. Damos entonces enter y, como es esta, ¿verdad? Que tenemos nosotros, seleccionar una tabla o rango, ya la tenemos seleccionada, pues únicamente damos a aceptar. Luego veremos las opciones: utilizar una fuente de datos externa, es decir, una tabla que no se encuentra dentro de este libro que ya tenemos creado, y también tenemos esta opción donde dice que nosotros debemos de elegir dónde deseamos colocar el informe de la tabla dinámica. Fíjense bien, tenemos dos opciones: una nueva hoja de cálculo, o tenemos también una hoja de cálculo ya existente, ¿verdad? Tenemos una nueva hoja y una hoja de cálculo existente, es decir, fuera de nuestro libro. Y aquí en esta opción y en ubicación, pues tendríamos que ir a el libro que corresponda. Fíjense bien, tenemos entonces ahí nueva hoja de cálculo. Esta será dentro de nuestra misma tabla, dentro de nuestro libro en el cual nos encontramos. Es decir, que si tenemos seleccionada nueva hoja de cálculo, lo que hará es crearnos nuestra tabla dinámica en la hoja 2. Veremos a continuación. También tenemos esta opción: elige si quieres analizar varias tablas, es decir, agregar estos datos al modelo de datos. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ya seleccionamos nuestra tabla, el rango, tabla o rango del cual nosotros queremos crear nuestra tabla dinámica, y también ya elegimos dónde, en qué lugar se creará dicha tabla dinámica. En este caso se creará en la hoja número 2. Damos a aceptar y nos aparece, se fijan que nos la trasladó a hoja 1, y aquí tenemos nuestra hoja de productos, pero nosotros la podemos trasladar, veamos, productos acá, ¿verdad? Como ya habíamos modificado el nombre, pues por esa razón nos la coloca anterior, pero nosotros esta la podemos colocar donde nosotros queramos. Bien, nos aparecen entonces ahí. Fijémonos bien en los elementos que nos aparecen ahí. En el área de trabajo nos aparece, fíjense bien, tenemos ahí tabla dinámica 1, ¿verdad? Ese es por defecto el nombre que nos aparece. Y para generar un informe, el primer paso será elegir los campos de la lista de la tabla dinámica, es decir, qué campos son
los que nosotros queremos que aparezca en nuestra tabla dinámica. Y eso en la parte derecha nos aparecen los campos de la tabla dinámica. Fíjense bien que esa parte la podemos ampliar de manera que podamos nosotros visualizar toda la información que tenemos ahí. Tenemos campos de la tabla dinámica. Entonces el primer paso será seleccionar campos que vamos a agregar a nuestro informe. Los campos que nosotros tenemos, que ya seleccionamos en la tabla, porque pudimos haber seleccionado no necesariamente todos esos campos, los tenemos aquí: producto, país, estado, ciudad y ventas. ¿Qué tipo de informe es el que yo quiero crear? Fíjense bien, quiero productos, también en qué país hemos vendido estos productos, porque esta tabla básicamente lo que contiene son ventas de productos específicos, y luego damos ventas. Bien, ya tenemos entonces seleccionados nosotros los campos que deseamos que aparezcan en nuestra tabla dinámica. ¿Cuál será entonces el siguiente paso? Y esta es, digamos, una de las características de las tablas dinámicas, es que yo perfectamente bien puedo colocar, ya sea en filas o columnas, la información que contiene cada uno de estos campos, es decir, los registros. Fíjense bien que nos aparece también una columna de suma de ventas, ¿verdad? Y un total general, es la suma de todas estas ventas. Podemos entonces, fíjense bien, como yo quiero que aparezca. Básicamente me aparecen en valores la suma de ventas, y en filas me aparece el producto y el país. Yo perfectamente bien puedo arrastrar país a columna, y de esta manera, fíjense bien, me aparecen cada uno de los productos, me aparecen los países, es decir, tenemos nosotros acá Colombia, España, México. Estos campos me aparecen como encabezados, es decir, me aparecen ordenados en las columnas, y en las filas me aparecen los productos, en este caso PlayStation, Wii y Xbox, y un total general. Algo que es importante que nosotros podemos modificar en este caso es darle formato a estas celdas. Como estamos trabajando con moneda, podríamos nosotros darle un formato de número, porque nos interesa pues básicamente que nos aparezca en moneda. El símbolo, pues vamos a elegir este, que es español El Salvador. Aquí en símbolo desplegamos y nos dan todas las opciones. Le damos a aceptar. Aquí también podemos agregar cuántos decimales queremos que aparezcan en cada una de las cifras. En este caso lo dejamos por defecto 2. Le damos a aceptar, y se fijan que ya todo esto nos aparece en función de dinero. Esta es básicamente nuestra primera tabla dinámica. Nosotros podemos efectuar otra serie de filtrados, también podemos efectuar otra serie de informes que vamos a ver más adelante. Ese es el ejemplo, y pues luego en la clase veremos otros ejemplos que son los que ustedes copiarán y grabarán, es decir, pasarán a diferentes hojas, como el mismo procedimiento que hemos hecho en el caso de las consultas que efectuamos y los filtrados que efectuamos en la lista de datos original. Bien, esta la podemos nosotros copiar y la podemos guardar en otra hoja. Ahí la tenemos, ¿se fijan? Y aquí podemos nosotros efectuar todos los informes que nosotros queramos. Es importante que nosotros ubiquemos exactamente cómo queremos que nos aparezca la información, los datos, los campos. Si queremos que nos aparezca por filas, nos aparezca por columnas, y todo eso dependerá de qué tipo de información es el que nosotros queremos generar. Por ejemplo, podríamos efectuar un filtrado de producto, lo arrastramos, y si ustedes observan, en la parte superior de nuestra tabla nos aparecen productos, ¿verdad? Y nosotros podemos, fíjense bien, seleccionar el tipo de productos que queremos que aparezcan en nuestra tabla. En este caso PlayStation,
Veamos. Xbox. Y tenemos únicamente las ventas Xbox. Veamos. Wii. Ahí nos aparecen únicamente las ventas de este producto en Colombia, en España, en México, y un total general, una suma, ¿verdad? Estamos hablando específicamente que tenemos un informe, ¿verdad? Únicamente de este producto, específicamente porque es el filtrado que nosotros efectuamos, ¿verdad? Y nos van a aparecer, fíjense bien, en las columnas nos aparecen los países y los valores serán todas las sumas que se efectuaron únicamente en estos países, que nos aparecen por columnas, y en las filas, y los valores corresponderán a las ventas totales de este producto en cada uno de estos países. Bien, espero que haya sido bastante explicativo, comprensible, ¿verdad? Y el resto pues lo preguntaremos y lo explicaremos en clases. Gracias.